la paz y el amor que tanto anhelé. Por último, vamos a cantar el último canto al Señor, decir así. Cual barro en las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la silla y forma este vaso, es un vaso nuevo, mi Señor y Dios. Quiero tener vida porque solo en tus manos podrá hacer que viva este corazón. Quiero florecer en el huerto divino, quiero dar aroma a mi Señor y Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de mí. Toma la silla y forma este vaso, es un vaso nuevo, mi Señor y Dios. Así como hemos dicho en este canto, realmente que nosotros en nuestro corazón le digamos a nuestro Padre Celestial: Señor, yo quiero florecer en ese huerto divino, quiero dar aroma. No importa las circunstancias, quiero honrarte, quiero amarte, Jesús. Que no hay Dios, Señor, no hay Dios tan poderoso como tú, Señor. Gracias, Jesús, por la tarde. Gracias por los que han de venir, Señor. Gracias por los que estamos aquí, Padre. También te queremos pedir, Padre amado, que bendigas este servicio, Padre, y que las personas que nos miran, Señor, a través de YouTube, Señor, que también puedan ser bendecidos con esta porción de tu palabra, Señor. Amén, Señor. Trae refrigerio para nuestras almas hoy, Señor. Padre amado, sé tú hablando en nuestras vidas. En este momento, Padre, declaro que bendita maravilla, Señor, es inútil, que solamente tú puedes, Señor, hacerlo útil. Amén, Señor. Padre, que no se hable más que tu palabra, que no hay otro propósito en la vida, Señor, más que expandir tu evangelio y esa sana doctrina, Señor, que tú predicaste. Amén. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Vamos a tener un estudio pequeño de la semana pasada, que es como una conclusión de la enseñanza pasada. ¿Se acuerdan del estudio de la semana pasada de que hablamos? Amén. ¿Cuál fue el estudio de la semana pasada? Lo que los jóvenes, la cristiandad ahora No. Fue el domingo pasado, el estudio pasado, la enseñanza anterior. ¿Se acuerdan, Susana? Ya no se acuerda. La enseñanza pasada hablamos acerca de el peligro de la incredulidad. Hablamos del pueblo de Israel que estaba tentando a Dios siempre, a pesar de ver las maravillas de Dios, a pesar de ver los milagros de Dios, a pesar de ver cómo abrió el mar, ¿verdad? Y aún así la gente seguía incrédula. El peligro de esa incredulidad. Pueden ver los que nos miran por
En YouTube pueden ver, el título está como La incredulidad, un dardo peligroso del diablo. Y ese tema es la continuación, ese tema es la continuación de la enseñanza anterior, solo que ahora vamos a ver si Dios conoce lo oculto que hay dentro de nosotros. Como texto inicial vamos a mirar Jeremías capítulo 17, versículo 9. Encontramos la porción de la palabra de Dios. Voy a pedirles de favor que nos pongamos de pie. Vamos a leer 3 versículos. Yo voy a leer uno, ustedes leen el segundo versículo y yo leo el tercero, después del 9. Jeremías capítulo 17, versículo número 9, dice la palabra de Dios de esta manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Vamos a orar por esta porción de la palabra de Dios. Vamos a decir: Padre eterno, en esta hora, Señor, queremos pedirte, Padre, que tú nos asistas como lo hemos hecho ya antes, Padre. Queremos que tu presencia esté, Señor, en cada momento de nuestra vida, no solamente en ese servicio, Padre, pero ahorita necesitamos, Padre, que tú nos hables con tu palabra, que sea el alimento para nuestras almas hoy, Padre amado. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros lugares. Pónganse cómodos porque vamos a estar un breve tiempo, pero vamos a estar analizando lo que la palabra de Dios dice. Este versículo que estamos mirando dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y la pregunta que hace al final de este versículo dice: ¿quién lo conocerá? Siempre les hemos dicho les hemos dicho algunas ocasiones que hay preguntas en la Biblia que se llaman preguntas retóricas porque en sí mismo traen la respuesta, ¿verdad? Aquí no hay una respuesta más clara que el versículo número 10, que dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La entrada ya nos está diciendo quién es el que realmente conoce el corazón del hombre. Es triste para las personas que tienen problemas, ¿verdad? Cuando dicen por ahí, han oído alguna vez dentro de la psicología, dentro del psicoanálisis, hay personas que dicen: es que la persona tiene ideas encontradas, sentimientos encontrados, y necesita ir a terapia de psicología para ayudarla a poner en orden sus ideas. Déjame decirte una cosa, que no hay mejor ayuda que venir a Cristo Jesús. No hay mejor psicólogo, no hay mejor ayuda que Cristo Jesús. Es triste para muchas personas que tienen problemas, ¿verdad?, de identidad, que tienen problemas de varios tipos de carácter moral, y que tienen que ir con un psicólogo a que les dé terapia. Desgraciadamente, en el transcurso de mi vida he conocido muchos psicólogos, y la mayoría de los que yo he conocido resulta de que igual se encuentran con problemas, quizás más que los que la persona lleva cuando va a su consulta. Entonces, ¿cómo una persona que tiene un problema va con otra persona que tiene quizás más problemas que tú para que te ayude? Y hay personas que dicen: yo voy con mi psicólogo porque él sabe mis problemas y él sabe cómo ayudarme, él sabe qué decirme. No hay peor error del ser humano que confiar en otro ser humano para ese tipo de problemas. Ahora, es bueno y es importante que entendamos esto. Si una persona tiene problemas en el carácter, como lo estamos diciendo, y acude con otra persona para pedir un consejo de la Biblia, porque sabe que esa persona es cristiana, porque sabe que la persona tiene principios bíblicos, entonces es correcto, porque la persona no le va a hablar de sí misma, sino le va a hablar de aquel que tiene el bálsamo para sus problemas. En ese sentido, podríamos decir que es la efectividad para aquella persona con problemas. Pero el corazón es engañoso, y dice aquí: más que todas las cosas. ¿A qué se refiere cuando dice más que todas las cosas?
¿Cómo qué cosas? ¿Cómo cuáles cosas? Podríamos hablar de muchas. Podríamos enumerar algunas. Alguien podría decirme una de esas cosas, de las cuales son engañosas, pero más que esas es el corazón. ¿Cuáles son? No vamos a hablar de objetos, de cosas inanimadas, de materiales, porque los materiales no tienen un carácter moral. O sea, no podemos decir, este micrófono, este equipo o este piano es engañoso, porque el piano no tiene capacidad de decisión, por lo tanto el piano no sabe si, no puede decir verdad o decir mentira. Entonces no puede ser un instrumento engañoso. Estamos hablando de cosas de carácter moral, de personas que tienen la capacidad de decisión, de decir verdad o decir mentira. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a poner ejemplo claro para que vamos entendiendo. Una persona que se enamora de otra persona, un joven, vamos a hablar, que se enamora de una joven. Y la joven suele engañar a sus parejas en turno. Y tú vas y le dices, ¿sabes qué? Esta muchacha no te conviene, porque a ella le gusta divertirse con muchos jóvenes. Le gusta engañarlos. Le gusta estar con uno un día y mañana estar con otro. Esa persona está engañando a aquella persona que, digámoslo así, en el mundo lo tiene como novio. Bueno, no se justifica, pero de cierta manera es una mentira, es un engaño. Pero es más triste que el mismo corazón del hombre, sabiendo y conociendo a la persona, decida ser engañado. Es un ejemplo que estoy poniendo. Ahora, en ese sentido, podríamos poner otro ejemplo. Ministerios que se han levantado y que hoy por hoy tienen un crecimiento de grandes cantidades, de masas, de multitudes de personas que tú puedes ver a través de la televisión, a través del cable, a través de internet, y tú puedes ver que multitudes siguen a personas, a ministerios que han crecido enormemente. Y no hablo de todo, porque hay ministerios serios, hay ministerios, hay predicadores serios, pero hablamos de ministerios que están creciendo mucho y que a la gente la están llamando, y la gente está donde quiera que van esos ministerios, la gente se acerca porque la gente dice, confía en la grandeza de que son ministerios muy grandes, por lo tanto piensan que por eso son confiables. ¿Y qué pasa? Son engañados. Hemos visto ya varios testimonios, he puesto varios videos de testimonios que son engañados, ¿verdad? Bien. Pero qué triste será para las personas que conocen la palabra de Dios y que saben lo que Dios les demanda, pero con todo y eso prefieren seguir a esos movimientos por las multitudes para no sentirse mal, porque se sienten mal estando en un lugar donde hay poca gente, y entonces ellos quieren ir en un lugar donde hay miles de personas. Ellos creen que porque hay miles de personas, esas personas van a estar en el momento oportuno con ellos. Lo cierto es que en esas grandes misiones, grandes ministerios, desgraciadamente muchas de las personas que se sientan al lado de aquel que va, ni siquiera un saludo le ofrecen. Son personas que llevan años quizás sentándose juntos, pero así como llegan pueden decir amén, aleluya, alabar y aplaudir a Dios, supuestamente, pero llevan meses, quizás años, sentados al lado de la persona y nunca se han dado la oportunidad de conocerla. Personas que saben lo que Dios les pide, pero su corazón se está autoengañando. Hay un autoengaño. Por eso dice la palabra de Dios, el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas. Y además agrega algo más importante, dice, y perverso. El corazón del hombre busca, la palabra perverso significa corromper, destruir lo sano, pervertir lo limpio. ¿Estamos entendiendo? Dice, y perverso. ¿En qué consta esa palabra? En que las personas, su corazón, primero que nada, como ya lo dije, se autoengaña, y en segundo, busca una forma de justificarse incluso con la palabra de Dios. Por ejemplo, y le digo con todo respeto para que lo vayamos entendiendo todos, me tocó apenas la semana pasada platicar con una persona que ustedes ya conocen, y él dice, es que la danza
es bíblica. Y déjenme decirles una cosa. La danza bíblica es distinta a la danza de hoy en día. Pero esta persona me dice, es que si tú supieras, me dijo así como vamos a entender, tú no conoces Biblia, si tú supieras lo que la Biblia dice, entonces estarías de acuerdo. Le dije, ¿cómo qué? Y me dice, David, por ejemplo, danzaba. Y yo le dije, ok, David danzaba. Esa ocasión que David se puso a danzar, dice la palabra de Dios, que fue fuera del templo. ¿Estamos entendiendo? Hoy vamos a ir a una porción de la Biblia para que se den cuenta ustedes. ¿Es cierto que David danzaba o no danzaba? ¿En dónde danzaba? ¿En qué lugar danzaba, mejor dicho? ¿En qué lugar danzaba David? La Biblia dice que David danzaba no exactamente dentro del templo. ¿En qué lugar danzaba David? ¿Alguien tiene una idea? Les voy a dar solamente unos textos para que ustedes se den cuenta, porque el corazón es perverso, es engañoso. El corazón muchas de las veces busca justificarse para hacer lo malo, aún con la Biblia. Vamos a ver primeramente un versículo de la Biblia que está en el libro de Samuel, capítulo 18, versículo 7. No pierdan Jeremías porque vamos a regresar a Jeremías. El corazón es perverso porque busca moldar la Biblia a sus deseos y a sus concupiscencias. El libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo número 18, dice la palabra de Dios que estas personas también hacían algo, y vamos a ver. Samuel capítulo 18, versículo número 7. Dice, y cantaban las mujeres, dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ahora, vamos a ver el versículo número 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Primer punto que estamos viendo aquí, efectivamente las mujeres danzaban, pero en el versículo 6 nos dice que salieron a recibir ¿a quién? Al rey Saúl. Ahora, si tú lees la historia, para esta época ya Saúl había decaído de la gracia de Dios. En otras palabras, aunque las mujeres le danzaran día y noche ante los ojos de Dios, ya no era grato porque estaban haciéndolo para exaltar al hombre. Primer punto que veamos aquí es para exaltar al hombre. E incluso en el cántico, aunque David no pidió que se le cantara, sin embargo, vemos que las mujeres, nadie les pidió eso, ellas en sus deseos carnales, ¿verdad? Dice, le cantaban y danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ahora, si eso hubiera sido grato delante de Dios, vamos a ver que sería un fruto apacible. Sin embargo, provocó celos porque aquella persona a la que ellos iban a su encuentro ya había caído de la gracia de Dios. Y en el versículo 8 vemos que dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David.
Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y le despertaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Estamos viendo aquí una escena donde mujeres danzaron. Eso es cierto, porque muchas personas justifican eso. El corazón es perverso. El corazón quiere torcer la escritura. Vamos a ver otro versículo de la Biblia que está en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 20. Tenemos que amoldar nuestra vida a la Biblia. Amén. ¿No oigo aménes? Amén. Tenemos que amoldar nuestra vida a la palabra de Dios. No tenemos que amoldar la palabra de Dios a nuestra vida. Por el contrario, tenemos que nosotros someternos a la bendita palabra de Dios. Dice el capítulo 15, verso 20. Y María, la profetisa de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echó en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Sur. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Bien, aquí vemos que hizo esta mujer. ¿Y a quién lo hizo? María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echó en el mar al caballo y al jinete. Bien, la danza hebrea, escúchenme bien lo que les voy a decir, constaba exclusivamente de un pandero y unos movimientos en las mujeres que no tenían nada que ver con la sensualidad. Eran unos movimientos como el trigo, lo hemos dicho, como el movimiento de estar haciendo esto, ¿verdad? Estar alabando al Señor, como el trigo cuando es soplado por el viento, se está moviendo así de esa forma. Pero no tenía nada que ver, en lo más mínimo, con el ritmo que ahora se está metiendo en las congregaciones, y que personas que dicen ser cristianas, pero su corazón está corrompido, está pervertido, están bailando al ritmo de bachata, al ritmo de reggaetón, al ritmo de merengue e incluso de rock and roll. Nada que ver. Pero cuando tú vas con esas personas que les gusta menearse al estilo del merengue o del reggaetón, las personas dicen: ¿lo hacemos? Porque la Biblia dice que David danzaba. ¿Qué están haciendo? Tratando de amoldar la Biblia a sus hábitos, a su estilo. Ustedes podrían imaginarse, por ejemplo, cuando David danzaba, que David estuviera danzando a ritmo de batería y de guitarras eléctricas con sonidos estridentes. ¿Ustedes podrían imaginarse esa escena de esa forma? Sin embargo, las personas dicen que lo hacían David y algunas personas de la Biblia, que por eso ellos lo hacen. Vamos a Samuel capítulo 30, versículo 16. El corazón del hombre es perverso. El tema de hoy es: Dios sabrá lo que tienes oculto dentro de ti. 1 Samuel capítulo 30, versículo número 16. Dice la palabra de Dios: lo llevó pues, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los siguió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Aquí estamos viendo otra escena, cuando David derrota a los amalecitas. Y dice que la gente, ¿verdad?, estaba en una gran fiesta, estaba en un gran banquete. Regularmente en esos banquetes
se hacían a manera de borrachera, a manera de orgía. Y siempre no faltaba un baile carnal en ese tipo de ambientes. No faltaba un baile carnal. No sé si alguna vez tú has visto en películas quizás, pero también la Biblia lo dice, que en una ocasión Herodes hizo una fiesta de su cumpleaños y su hija o la hija de su mujer, la que había sido la esposa de su hermano, con la cual él la adulteró, y dice que la hija, o en este caso su sobrina de él, hija de su hermano, bailó de una forma tan sensual frente a él, bailó de una forma tan sensual que a él le agradó tanto, e incluso dijo: te daré la mitad de mi reino, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te daré. Entonces esta jovencita, que había bailado apenas hace unos minutos de una forma sensual, fue a la mamá y le dijo: mamá, el rey Herodes me ha pedido algo, ¿qué quieres que le pida? Porque él me dice que incluso puede darme la mitad de su reino. Y la mujer dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y fue y pidió la cabeza de Juan el Bautista, y le cortaron la cabeza de Juan el Bautista a cambio de ese baile sensual. En otras palabras, el baile sensual no tiene nada que ver con la danza sagrada. ¿Estamos entendiendo? Amén. Sin embargo, voy a cortar este paréntesis, sin embargo, personas que tienen un corazón perverso, un corazón engañado, justifican sus acciones con algún versículo de la Biblia. ¿Qué más? Por ejemplo, tú te encuentras personas que practican una desviación sexual conocida como el homosexualismo o el lesbianismo, y las personas dicen: David y Jonathan se amaban. David le expresó una ocasión a Jonathan y le dijo: más dulces son tus amores que los amores de una mujer. Pero no lo dijo porque David haya tenido una relación íntima con Jonathan. No fue porque tuviera una relación sentimental con Jonathan, sino más bien David estaba tan agradecido con Jonathan porque varias veces Jonathan le avisó a David que su padre, Saúl, el padre de Jonathan, buscaba a David para matarle. Era un amigo fiel, era un amigo sincero, era un amigo que reconocía que David era siervo de Dios, que era el próximo rey, a pesar de que Jonathan era hijo de Saúl. Sabía que su padre era injusto. Y era tanto el amor de hermanos que le tuvo, porque Jonathan tenía temor de Dios. Y por eso, cuando David le expresó esas palabras, estaba mostrando una muestra de gratitud hacia Jonathan. Sin embargo, las personas que tienen desviaciones sexuales, ellos dicen, y están hechos agrupaciones religiosas de pura persona con esa desviación sexual, y dicen que David y Jonathan se amaban, por lo tanto es válido el amor entre hombres. Y eso es una gran mentira, porque el amor que tenía Jonathan y David era un amor espiritual, un amor de hermanos, un amor de sinceridad y de fidelidad como hermanos, de ser honestos unos a otros. No era un amor erótico como el que practican los homosexuales entre ellos. No, un amor perverso, lo que llaman amor, más bien es un amor erótico, un amor que tiene que ver con la sexualidad solamente, con la perversión, con la lujuria. Bien, a manera de pregunta, ¿crees que Dios ve tus cosas ocultas? Porque muchos ocultan sus cosas y pueden decir: es que yo hago esto porque la Biblia dice, pero dentro de sí traen un pecado arrastrando. ¿Tú crees que el Señor bendice a los cristianos que tratan de servirle mientras esconden una lujuria, un pecado que lo traen arrastrando? No. Ese es un gran crimen, y esa es la continuación del tema anterior. Ese es el gran crimen, es una verdadera mentira, y esa es la gran arma para la incredulidad. Guardar algo secreto en el corazón tuyo o de cualquier persona que dice ser cristiana, guardar un secreto y no llevarlo a la cruz de Dios, a la luz de Dios y a la cruz de Cristo para el ser libertado, solamente significa una cosa: estar ligado a ese pecado y despreciar la cruz. Oigan bien, una cosa es estar ligado, unido a una lujuria habitual y despreciarla,
y otra cosa es llegar a caer. Son cosas distintas. Amén. La persona que está ligada a un pecado, esa persona va a despreciar la palabra de Dios. No va a venir a la luz para que solo no sean reprendidas. Quizás la persona desprecie su pecado, lo desprecia secretamente y lucha fuertemente contra él. Quizás clama a Dios por liberación, busca el consejo santo de otros hermanos. Esta persona piensa y cree que el Señor siempre estará paciente con su lucha. Escuchen esto. Los israelitas, de los que hablamos el estudio pasado, ellos, a pesar de haber salido de Egipto, ellos llevaban todavía en su corazón su pecado. Ellos todavía en su corazón llevaban sus ídolos allá en el Mashá, allá donde se les dio agua cuando pidieron agua, ¿recuerdan? Ellos habían estado por muchos tiempos unidos a ese pecado. Ellos partieron por las aguas del Mar Rojo, pasaron, atravesaron, pero siguieron con su pecado. En una ocasión la palabra de Dios dice, traen su pecado en el corazón, en las tablas de su corazón, dice, marcado con cincel. En otras palabras, su corazón es tan duro como una piedra, que su pecado está tan impregnado dentro de él, que no quieren y no pueden despojarse. No vienen a mí para que yo los haga libres, decía el Señor. Lo mismo hoy en día Jesús nos dice, así que nuestros pecados fueran rojos como la escarlata, vendrán a ser como blanca lana. Pero muchas veces, sabiendo eso, no queremos venir a Él. Ellos tenían sus pecados dentro de sí, aun cuando el ejército de Faraón venía sobre ellos, como lo cantábamos hace un momento. Y ellos lo habían ocultado aún después que Dios endulzó las aguas amargas allá de Mará, que ahora es Mashá. Dios los libertó una vez sin juzgarlos, llenando sus vientres con agua fresca. En realidad, todo tiempo Dios los había bendecido a pesar de su idolatría, como puede ser el caso nuestro. Dios nos bendice con un trabajo, nos da el pan de cada día, nos da la lluvia, nos da el sol, a pesar de que todavía nos seguimos en la injusticia. Con todo el pueblo continuó ocultando su pecado. Ellos adoraban a Dios, ellos lo adoraban, disfrutaban de su protección bajo la nube de día y la columna de fuego de noche. Pero ellos continuaban en su corazón trayendo la rebeldía, como lo veíamos la semana pasada. Y por cuanto no se ejecuta sentencia sobre una mala obra, el corazón de los hombres siempre está dispuesto para hacer el mal. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Si tú, por ejemplo, vas en el... Puede ser un paréntesis. Si tú, por ejemplo, vas en la calle, ¿verdad? Vamos a hablar de... Vas en el freeway y vas corriendo a 80 kilómetros por hora y pasas y rebasas un highway patrol y lo rebasas y no te para y tú le sigues y pasan los días y vuelves a hacer lo mismo y vuelves a rebasar a una alta velocidad al highway patrol, y como no te para, como no ejecuta una sentencia, no te ejecuta un castigo, un ticket, una multa, tu corazón se va a habituar siempre a hacer lo mismo. ¿Estamos entendiendo? Pero la primera que tú te paras y la primera, el highway patrol te para y sabes que te quita el carro y te hace el ticket, la próxima vez ya no lo harás. Tendrás mucho cuidado de correr a alta velocidad en el freeway, ¿cierto o no? Los hijos de Israel se confiaron tanto porque muchas veces hicieron cosas perversas, tentaron a Dios, provocaron a Dios, pero Dios no les mandó juicio en ese momento y ellos se confiaron, pensaron que Dios siempre iba a ser paciente. Vamos a ver qué dice. ¿Ya lo tenemos? Eclesiastés capítulo número 8, versículo 11. ¿Qué dice la Biblia? ¿Alguien lo puede leer en voz alta? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dispuestos para hacer el mal. Por cuanto no se ejecuta
luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Dice el versículo 12, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que le irán bien a los que temen a Dios, los que temen ante su presencia. Porque muchas veces decimos, oh, a esa persona le va bien y porque a mí no. Pero la palabra de Dios no va a tener por culpable al inocente, ni por inocente al culpable. Entonces, una de las razones que el corazón se vuelve engañoso y perverso es porque muchas veces abusamos de la misericordia de Dios. Porque hicimos algo malo y Dios no nos envió juicio, entonces seguimos con esa confianza de que Dios nunca va a ejecutar juicio. Pero lo cierto es que la palabra de Dios dice que el que es reprendido y endurece la cerviz, o sea, su conciencia, la cerviz esta parte, pero que se pone erguido y no le importa, dice la palabra de Dios que el que es corregido y no es amonestado y no se arrepiente, sino que endurece la cerviz, dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Estos hombres, este pueblo, había visto el poder de Dios para librarlos. Ellos habían visto obras, milagros para ellos una y otra vez. Este pueblo sencillamente no tomó en serio los mandamientos de Dios. Ellos se sentían cómodos con sus pecados porque el Señor no los había juzgado al momento. Ellos temían las consecuencias después de todo. Ninguno de sus niños no había muerto. Por lo tanto, no tenían temor a las consecuencias porque sus hijos ahí andaban por el desierto 40 años caminando, dando vuelta por el desierto. Dice la palabra de Dios que ellos caminaban 40 años y sus ropas no se desgastaban, su calzado no se desgastaba, así dice la palabra de Dios. Y entonces, por lo tanto, como ellos recibían bendición, venía el maná del cielo, venían las codornices, venía el invento, que lo que pedían se les daba. Ellos confiados en eso, seguían en un perverso corazón, en una tremenda incredulidad. Ellos veían que sus hijos estaban sanos, su ropa no se desgastaba, comían el maná y la carne, comían las codornices. En resumen, los israelitas habían perdido el temor de Dios. Ellos pensaban secretamente, nosotros deberíamos ser consumidos por el fuego santo ahora mismo, por no creer en la ira de Dios, pero Él nunca ha traído a juicio nuestro pecado. En otras palabras, ellos decían así, a su manera de pensar. Seguimos teniendo devociones, nuestras devociones. Quizás ellos dirían, como mucha gente hoy religiosa, dice, me sigo reuniendo, me sigo congregando. Ellos dieron por supuesto la declaración de Jeremías, que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, como dice el libro de Lamentaciones en el capítulo 3, verso 22. Mucha gente dice, por la misericordia de Dios estoy en pie. Gracias a Dios por esa misericordia. Pero nunca abusemos de la misericordia de Dios, porque un día, en lugar de que Dios nos visite con misericordia, nos va a visitar con ira. Y dice la palabra de Dios que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Como vimos la semana pasada, la incredulidad impide la liberación del poder del dominio de Satanás. Porque mientras somos incrédulos, estamos bajo el dominio de Él. Por lo tanto, nunca vamos a poder ser libres del pecado. Nunca vamos a poder ser libres del dominio de Él. Tenemos que creer en Jesucristo para ser libres. Amén. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad. En Juan capítulo 8, verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En otras palabras, creeremos en Jesucristo y Él nos hará libres. Pero mientras no creamos, estamos en incredulidad. Eso quiere decir que estamos todavía en territorio de Satanás. Y no tendremos poder, no tendremos libertad hasta que no vengamos a los pies de Cristo arrepentidos y decirle, Señor, hazme libre. Así que estemos convencidos de que todo pecado no sometido es causado por la incredulidad. Y ahora mismo multitudes de cristianos están peleando una batalla perdida con su pecado. De hecho, muchos ya se han dado por vencidos en la pelea. Algunos de ellos están convencidos de que algún espíritu, quizás de un demonio, ha levantado fortaleza en ellos y no puede ser expulsado. Hay personas que dicen, es que yo quiero hacer lo bueno, hermano, pero ya sabes, es que el diablo no me deja. Hay personas que llevan años en una congregación y todavía salen de una iglesia o de una congregación, o no sé cómo llamarle, porque iglesia, pues, a lo mejor no lo es, ¿verdad?
pero salen y todavía se atreven a fumar y todavía se atreven a tomar. Mucho que yo les dije hace rato que él dice que la danza es buena y que es bíblica. Él dice que vive en la casa de una persona, que la persona va a una iglesia, pero que esa señora, por cierto es una mujer, se toma sus cervezas. Entonces son personas que cuando tú le dices, oiga, hay quienes le dicen hermanos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado para decirles hermano, ¿no? Pero dicen, oiga, ¿pero por qué está tomando? Y la persona dice, ay hermano, pues es que el diablo, tú sabes hermano, yo quiero, pero el diablo no me deja. O sea, la persona siempre justifica su miserable condición, en lugar de que diga y se reconozca arrepentida, o reconozca que venga arrepentida a los pies de Cristo, la persona siempre busca a quien echarle la culpa. Déjame decir una cosa, que el diablo nada más es tentador. El diablo no puede, no tiene poder para darnos a la fuerza algún vicio. El diablo nada más tienta, y la persona voluntariamente decide caer en esa tentación, sea el pecado que sea. Porque las personas dicen, es que no puedo, y llevo años hermano, pero tú sabes, el diablo no me deja, es que el diablo, y siempre andan diciendo esas palabras. Más bien, no es el diablo, es solamente es tentador. La persona que de sus propias concupiscencias decide caer es diferente. Esas personas atados por un pecado que los asedia, su corazón sigue miserable, sin querer reconocer que hay un Dios todopoderoso que puede hacerlo libre. Pablo una vez expresó un clamor del corazón y decía, en sentido para que lo entendiera la gente de aquella época, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía, allá en Romanos capítulo 7, versículo 24. Pero Pablo responde a su propia pregunta en el siguiente versículo y dice, gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, o por Jesucristo nuestro Señor. Vamos rápido a Romanos 7, 24 y 25. Tenemos un libertador que nos puede y nos quiere hacer libres, amén. Romanos capítulo 7, versículo 25. Dice la palabra de Dios, ¿ya lo tenemos? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pregunta. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, muchas veces la gente piensa que Pablo era un pecador, pero no, porque Dios, aquí está diciendo, sirvo con la mente a la ley de Dios. O sea, mi mente es de Cristo. Quiero honrarlo, quiero amarlo. Pero mi carne sabe que hay una ley del pecado. Porque mi carne es la que me pide pecar. Pero ¿quién es el que me hace libre? Jesucristo. Gracias doy a Dios por, si lo podemos parafrasear, por aquel que es mi libertador, por aquel que me hace libre, por Jesucristo nuestro Señor. O sea que nosotros, como decíamos al principio, debemos de quitar la idea de que, oh, es que yo era una persona muy mala, pero un día el hermano fulano me habló y yo me convertí. Mira, déjame decir una cosa. Si hay una persona que te predicó un día, agradecelo a Dios. Porque cuando tú comienzas a decirle gracias a aquella persona, tú le estás quitando la gloria y la honra que le pertenece a Cristo Jesús y solamente a Él, y le estás dando la gloria y le estás compartiendo con una persona. Yo digo, gracias a Dios Todopoderoso que usó aquel instrumento, aquel vaso para que yo conociera la palabra de Dios. Eso es correcto. Pero decimos, oh, pero yo gracias a la hermana, gracias al hermano, estamos dándole gracias al hombre y no la gracia y no la gratitud a Dios Todopoderoso. Es decir, puedes agradecer a la persona, pero a través de Jesucristo. Es decir, gracias a Dios que un día Dios envió a mi vida a una persona para que me hablara del Evangelio. Eso es correcto. Pero cuando decimos, gracias a aquella persona que me trajo la palabra, o sea, como que, wow, la persona hizo algo extraordinario, por eso yo me convertí. Déjame decir una cosa, el cristiano, al predicar a otras personas, no hace nada extraordinario, porque es natural que un cristiano tiene que hablar de su Salvador. A eso somos llamados, dice la palabra de Dios. Fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén.
Ese es el deber cristiano. O sea, no hacemos nada extra. Por ejemplo, un padre de familia que engendra un hijo y que lleva el alimento para la casa, nos dice, el hijo nos dice, gracias porque mi padre sí, o sea, sí, te va a agradecer, pero gracias a Dios que tengo un padre que es responsable. Y ahí el hombre no está haciendo nada extraordinario, porque desde el momento que un hombre engendra un hijo, desde ese momento está siendo responsable de sostenerlo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Así que el apóstol Pablo nos dice, gracias, porque él no fue convertido por una persona, él encontró al Señor cuando iba rumbo a Damasco, y dice, gracias doy, ¿a quién primero? A Dios, por medio de Jesucristo. Porque Cristo fue el medio para que él se arrepintiera. Ustedes pueden ver la conversión de Pablo ahí en el libro de los Hechos después, y van a darse cuenta. Cuando iba a Damasco, dice que el Señor mismo se la encontró a Pablo y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? En ese tiempo todavía se llamaba Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Con quién tuvo un encuentro Pablo? Con Jesús. Cuando tú vienes a Cristo arrepentido, cuando tú te das cuenta que estás perdido y que Dios está marcando tu pecado, cuando Dios está marcando que tienes que arrepentirte, ¿con quién tienes el encuentro? ¿Con quién? Con Jesús. Cuando te das cuenta que Él te ha encontrado falto y que necesitas arrepentirte, ¿con quién te encuentras? Y lo digo esto, hermano, porque desgraciadamente hoy en día las denominaciones y pastores, hay gente que dice, ay, yo un día miraba por la televisión, y a veces hasta demonios tienen ahí en la televisión, personas satánicas, que le dan la gloria a un hombre que pasa en televisión con un programa de televisión, y dice la persona, yo un día estaba mirando la televisión y caí de rodillas, y gracias a aquel varón, a aquel siervo de Dios, y empiezan a darle gracias al hombre. Y eso es terrible, porque Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Él es dueño de toda la honra y toda la gloria, es digno de toda la honra y toda la gloria, y no la comparte con nadie. El único que nos hace libres es Jesús. Es que a nuestra expresión tengamos cuidado, porque nuestro corazón comienza a ser perverso, comienza a pervertir la gratitud que debemos darle a Dios, y comenzamos a compartirla con aquel hermano que un día el hermano me habló, hizo algo extra, parecía un ser extraterrestre porque me estaba hablando cosas que yo no conocía. No, ¿sabes qué? Dale la gloria a Cristo Jesús, dale la honra a Cristo Jesús solamente, y di gracias a Dios que un día la hermana fulana me habló. Eso es correcto. En otras palabras, Jesucristo me hace libre del poder y del dominio del pecado. Preguntas, ¿cómo es esto entonces? ¿Es esto meramente una verdad teológica que tenemos que aceptar? ¿O tendrá un resultado práctico en nuestra vida? ¿Cómo es que Cristo nos liberta verdaderamente? La respuesta es simple y es sencilla. ¿Y por qué a veces no la entendemos? Es demasiado simple. Imagínense. Los hindúes rechazan la libertad que Cristo da a favor de las obras. Ellos prefieren arrastrarse por millas cuando suben ahí a la Meca. Personas que por sus obras rechazan la libertad que Cristo da. En México, las personas que van cada fin de año a la villa cambian la libertad que Cristo da, que es muy simple, pero es muy sencilla. No simple porque tiene gran poder, sino es que es sencillo para entenderlo, pero prefieren arrastrarse de rodillas para entrar a un lugar que le llaman la Basílica de Guadalupe, para agradar supuestamente a Dios. Los hindúes lo hacen para calmar la ira, para calmar a Dios por sus pecados. Los judíos también rechazan esta verdad, prefiriendo guardar 630 reglas y estatutos, esperanzados en equilibrar los libros por sus pecados. Los musulmanes prefieren postrarse y hacer buenas obras, tratando de apaciguar a Alá, su Dios, por sus faltas. Aún muchos cristianos preferirían añadir algunas reglas de confianza en sí mismos a su liberación.
Ellos hacen promesas a Dios y tratan de vencer todos los deseos de su carne con su propia fuerza. Pero aquí está lo simple y no tiene nada complicado el Evangelio de Cristo. ¿Sabes cuál es la simplicidad de ser libre? Un arrepentimiento. Donde hay un genuino arrepentimiento, hay un perdón instantáneo. Un perdón instantáneo. Como aquella persona cuando le han ofendido y la persona tiene un buen carácter, pero ha sido ofendida, ha sido lastimada, y de pronto llega aquel que lo ofendió, pero la persona tiene un carácter afable, apacible. Y llega la persona y le dice: ¿sabes qué? Te ofendí, perdóname. Y aquella persona que tiene un carácter afable, apacible, que es figura y tipo de Dios, que Él es bondad, es misericordia. Y la persona que fue ofendida dice: está bien. Borrón y cuenta nueva. Todo como antes. ¿Qué siente una persona cuando va y le pide perdón a aquella otra persona que le faltó y le dice: ¿sabes que estoy arrepentido? Perdóname. Y la otra persona le dice: está bien. Como dicen aquí en Estados Unidos, don't worry about it. No te preocupes. Borrón y cuenta nueva. ¿Cómo se siente la persona que fue libre? Se siente en paz. ¿Cómo se siente aquel que perdonó? Se siente en paz. Dios es Dios de paz. Amén. Pero en la libertad que Cristo nos da sencilla es un arrepentimiento genuino, un perdón instantáneo. No te demanda que tengas que hacer peregrinaciones a Tierra Santa, no te demanda que tienes que quitarte todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Él te va a ir pidiendo paulatinamente que ayudes a la gente necesitada. Eso es obvio, es un fruto de un cristiano. Amén. Pero bien, así de simple es la limpieza del corazón. Porque conoce que el corazón es perverso, es engañoso. Pero cuando tú vienes con un corazón genuino, arrepentido, Él te limpia. Hay limpieza instantánea. Como también hay un continuo acceso al trono de la gracia de Dios. Si creemos estas verdades, somos hechos libres. Ya estoy a punto de concluir, hermanos. El pecado hace querer ocultarnos de la presencia de Dios. El ejemplo lo vemos en el libro de Génesis. No vamos a ir al libro, no lo voy a decir así porque lo hemos hablado mucho. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hacían? Se escondían de la presencia de Dios. Dice que oyeron que la voz de Dios se paseaba por el huerto y ellos se escondieron y le dicen: ¿por qué te escondes? Es que estoy desnudo, dice Adán. Y Dios le dice: ¿has comido del fruto que te prohibí? La mujer que me diste me dio y comí. El pecado hace que nosotros nos quieramos ocultar de la presencia de Dios. ¿Has oído personas cuando tú les invitas a la palabra de Dios y les dices: ven, vamos a tener un estudio de la Biblia, te invito, ven a escuchar la palabra de Dios? Y la persona dice: no, es que yo la verdad he sido bien malo y pues la verdad yo no creo que Dios me perdone. ¿Cómo voy a ir? No, ni cara tengo para pararme en la iglesia. ¿Sí o no has oído alguna vez eso? Porque en su interior hay un sentimiento de querer ocultarse de Dios, aunque nunca va a poder. Aunque si se muere y se va al infierno, no va a poder ocultarse, porque Dios estará ejecutando el juicio eterno para las personas que van para allá. Esperemos que no vayamos nosotros. Pero el pecado siempre hace querer ocultarnos de la presencia de Dios. Por eso el corazón es perverso y engañoso. Aquí está la esencia de la incredulidad de los cristianos, como lo decíamos la semana pasada. Cuando nosotros pecamos fallándole a Dios, queremos huir de su presencia. Pensamos que Él está demasiado enojado para querer comunicarse con nosotros. ¿Cómo puede ser posible que Él comparta intimidad con nosotros cuando hemos pecado tan gravemente? Así que dejamos de orar, dejamos de leer nuestra Biblia. Nuestra vergüenza nos hace no querer leer la Biblia, no querer orar, no querer compartir a otras personas. Y comenzamos a alejarnos de la presencia de Dios más y más. Pensamos que de esa forma vamos a apaciguar la ira de Dios. Sin embargo, lo que Dios está esperando es que si hemos pecado, vengamos con Él en un pronto auxilio, en un pronto socorro, para que Él nos haga libres. Amén. Hablo de un pecado que pueda una persona llegar a caer. No digo que toda la iglesia está pecando, pero de quien llega a caer, venir a Él como nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza, nuestro socorro.
Dice la palabra de Dios: hijitos, estas cartas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Un abogado para con el Padre. Hay personas que dicen: yo no puedo ir a Dios, yo no puedo ir a la iglesia en esta condición. Y comienza a tratar de obrar, de hacer cosas buenas para después regresar. Y déjame decir que ninguna de las, mientras no esté arrepentido, aunque haga obras buenas, ¿para qué regresar a la presencia de Dios? No le van a ser contadas porque está en pecado, no está arrepentido, y sus obras Dios las va a ver como un trapo de inmundicia, no tienen validez. Así que gasta dinero, pero no es gastar en balde. Estamos convencidos de que necesitamos venir a Cristo arrepentidos. Pero la persona que está engañada, que su corazón se está engañando, dice: necesito tiempo como para purificarme y después voy a la iglesia. No más que arregle yo unos problemas, entonces voy a ir. Ahorita me siento sucio, me siento mal. Si podemos mantenernos puros unas semanas, evitando nuestro hábito pecaminoso, pensamos que nos probamos dignos de acercarnos a su trono otra vez. Y entonces caemos en ese error tan equivocado, en esa incredulidad malvada de decir: porque ahora soy bueno, ya tengo derecho a acercarme a Dios. Cuando realmente uno mismo en sí no es bueno. La palabra dice que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Y concluyo. Quiero que estés atento, hermano, porque la incredulidad nos lleva a querer ocultarnos de Dios. Por eso yo decía: ¿crees que Dios sepa lo oculto que hay en ti? ¿Creen eso? Amén. ¿Podremos huir de su presencia? ¿Podemos irnos a China, a Japón, a Rusia, a México, a Venezuela, para huir de la presencia de Dios? Donde quiera que vayamos, Dios estará mirando nuestro caminar. Voy a concluir con un versículo en la Biblia. Tenemos un texto que está en Efesios capítulo 3, versículo número 12. Y de aquí para adelante no tratemos de abordar la Biblia de nuestra manera. No queramos engañarnos a nosotros mismos. Vengamos al trono de la gracia. Vengamos a Dios con una plena certidumbre de fe. Dice la palabra de Dios: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Estamos viendo aquí Efesios capítulo 3, versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea que por medio de Jesús, por quien tenemos acceso al Padre, al trono de la gracia, al lugar santísimo. Por medio de Jesucristo tenemos acceso. No es por nuestras obras, no es porque esta semana me porté bien, ahora sí ya tengo derecho a ir a la iglesia, sino porque venimos a Él con un corazón humilde y arrepentido por cuanto le hemos fallado. No dejes que tu corazón se engañe, hermano. No dejes que tus pensamientos quieran amoldarse al estilo del mundo religioso. Hebreos 4:16, concluye, son un versículo más. Acerquémonos pues a Él. Hebreos, que es el único. Hebreos, ¿qué? Capítulo 4, verso 16. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dejemos ya moldearnos por la mano de Dios y dejemos que nuestro corazón deje de ser perverso y engañoso. Vengamos a Dios diciéndole: Padre, mi corazón me dice muchas cosas,
Mi corazón me pide muchas cosas, pero mi corazón siempre se equivoca. Mejor quiero que vengas tú a mí esta noche. Quiero que tú vengas y tomes el control de mi vida. Que tú puedas tener dominio sobre mí. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a decir a Dios: Padre, nuestro corazón realmente sí es como lo dice la palabra. Es perverso, es engañoso, Señor. Tu palabra dice que solo tú, Jehová, eres el que conoce el corazón del hombre. Mientras el corazón siga perverso, Señor, Padre amado, tú no harás lo que dijiste. Pero tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Tú eres, Padre, nuestro libertador. La palabra dice que tú conoces el corazón del hombre, tú, Jehová, y para dar el pago a cada uno, Señor, según sus obras, y el fruto según sus obras, Señor. Mi paz te doy a ti, esa paz que el mundo no da, esa paz que el mundo no entiende, para ti recíbela. Mi paz te doy a ti, mi paz te doy a ti, esa paz que el mundo no da, esa paz que el mundo no entiende, para ti recíbela. Mi paz
dice el Señor? Mi amor te doy a ti, ese amor que el mundo no da, ese amor que el mundo no entiende. Para ti recíbelo, mi amor te doy a ti, ese amor que el mundo no da, ese amor que el mundo no entiende. Para ti recíbelo, mi amor te doy a ti. Oh Padre, que ese amor, Señor, brille dentro de nuestros corazones, Padre. Es el verdadero amor que tú das, Padre bendito. Padre amado, como dice el profeta Ezequiel, Señor, quita el corazón de piedra que hay dentro de nosotros, Señor, y pon ese corazón de carne, Señor, y infunde de tu espíritu, Señor, y tus mandamientos para que andemos en ellos, Señor. Gracias, Padre amado, por estas palabras tan hermosas, Señor, que nos dejas ver. Que nos damos cuenta que nuestro corazón puede, Señor, justificarse aún con la Biblia, como los hombres de hoy en día que meten la música y ritmos carnales en la iglesia, Señor. Personas, Padre amado, que van tras las emociones de la carne, Señor, y justifican sus acciones con tu palabra, Señor. Te rogamos por todos ellos para que ellos vengan a tu luz y se den cuenta de lo que es santo, perfecto y puro, Señor. Gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que nos despidas de esta congregación, mano de tu presencia. Que la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe en cada momento, Señor. Bendice las unidades que traemos, Señor. Bendice todo lo que traemos, Padre, lo que tenemos, pues todo es tuyo, Señor. Solamente nos lo pones para que podamos servirnos de ellos, Señor. Gracias, Padre bendito, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, un fuerte aplauso a Jesús.